Paolo Di Canio era como una moneda. Cada partido tenías la duda de qué lado caería. Si salía cruz, era uno de los futbolistas más polémicos de la historia, querido por sus aficionados, pero odiado por millones de personas. Y es que Paolo era una bomba de relojería. Su ideología fascista causaba muchos problemas. Seguidor de Mussolini e irrespetuoso con la autoridad. Todos los clubes huían del italiano. No querían verlo ni en pintura. Y es que sus agresiones e insultos se hacían insoportables. La otra cara de la moneda era la futbolística. Di Canio era un verdadero genio, autor de verdaderas obras de arte. Era un delantero goleador, un verdadero ratón de área que cuando cogía el balón lo metía para adentro. Sobre el césped era un auténtico líder, organizaba a sus compañeros y era un verdadero especialista desde el punto de penalti. Lo remataba todo y su insistencia y picardía hacían perder los papeles a muchos defensores. El futbolista anárquico que declaró ser fascista y estar orgulloso de serlo, pero a la vez anotaba una volea sin prácticamente mirar el balón. Esta es la historia de Paolo Di Canio, un gran genio con mucho genio. Paolo Di Canio nació en Roma en el año 68. Pasó su infancia en el barrio de Quarticciolo y pese a que sus familiares eran hinchas de la Roma, Paolo se rebeló y tras comenzar jugando con equipos de pueblo, consigue fichar por las inferiores de la Lazio. A la edad de 17 años fue cedido una temporada alternana de la Serie C. Allí consigue destacar y la Lazio decide recuperarlo para que debute con el primer equipo. Justo una semana antes de su primer partido, Di Canio se lesionaba del tendón de Aquiles, dejándolo fuera toda la temporada. Durante ese año Paolo se une a los Irreducibili, el sector ultra de la Lazio, donde su ideología fascista coge su mayor auge. Tras ese duro año, Di Canio se recupera y debuta con las Águilas en octubre del 88. Allí explotó como jugador, se convirtió en el delantero anárquico y creativo típico de la Serie A. Su carácter y liderazgo le convierten en un delantero temido por cualquier defensa. A causa de su ideología y su famoso gol ante la Roma, se convirtió en un referente para la afición, pero debido a los problemas económicos, la Lazio tuvo que vender a su joven perla a la Juventus de Turín. Y así fue como en el verano del 90, Di Canio se unió a la Vecchia Signora para jugar junto a Baggio y Vialli. Allí permanecería otras 3 temporadas, pero su participación en el juego fue disminuyendo. En su primer año anotó 7 tantos, pero su carácter no convencía a Trapattoni. Di Canio era una bomba de relojería, y los bianconeri no querían que su imagen se viera perjudicada. Pese a su buena actuación en la Copa de la UEFA del 93, goleando al Borussia Dortmund en la final, el jugador llegó a un acuerdo con la Juve y fue cedido una temporada al Nápoles. Allí tuvo la oportunidad de volver a jugar con regularidad y recuperar la confianza. Dejó un gran rendimiento y formó parte del mejor 11 de la temporada de la Serie A. Gracias a ese buen año, la Juve quiso recuperarlo, pero Di Canio tiró de orgullo y decidió fichar por el Milan de Fabio Capello. Allí formó parte de uno de los mejores equipos de la historia. Pese a que ayudó a los rossoneri a conquistar la Serie A en la temporada del 95-96, su actitud en el club no fue la mejor. Tuvo problemas con algunos compañeros, incluso cuenta la leyenda que llegó a las manos con Capello. Esto hizo que tras 2 temporadas en Milán, el club decidiera echarlo por la puerta de atrás. Tras quedarse sin equipo, Di Canio decide cambiar de aires, fichando por el Celtic de Glasgow, club donde se convertiría en ídolo. Tan solo permaneció una temporada, pero anotó auténticos golazos, desplegando un gran juego. Esa temporada es escogido como el mejor jugador de la liga escocesa y con la vitola de estrella decidió marcharse a Inglaterra. Allí se unió al Sheffield, club en el que protagonizaría una de las acciones más cómicas del fútbol. Debido a su fuerte carácter, Di Canio perdió los papeles en un partido frente al Arsenal. El árbitro decidió expulsarle y a Di Canio no le sentó muy bien esa decisión. Tras este gesto, al italiano le cayeron 11 partidos de suspensión, convirtiendo ese momento en uno de los más icónicos del fútbol. Y es que así era Di Canio, un genio con el balón, pero con un temperamento incontrolable. Según sus compañeros, Paolo no respetaba la autoridad, sus entrenadores no valían nada para él y los árbitros todavía menos.
Tras estos episodios, el Sheffield decide prescindir de sus servicios y vender al jugador en enero del 99, y así fue como Di Canio llegaba al West Ham United. Aunque parezca mentira, allí se pudo ver al Paolo más centrado. Se convirtió en un verdadero killer del área, anotando auténticas obras de arte, como esta medio tijera, que años después se convertiría en el mejor gol en la historia del club inglés. Allí se ganó el respeto de los aficionados y fue un auténtico líder, pero su carácter volvió a perderle. Peleas y enfrentamientos ensuciaban su gran juego, incluso atemorizaba a los jugadores más jóvenes, como Frank Lampard, que no le dejó tirar este penalti. Por casualidades del destino, uno de los jugadores más polémicos de la historia, como era Di Canio, recibió el premio al Fair Play en el año 2001, debido a una jugada frente al Everton, donde el portero rival se hizo daño, y sus compañeros iban a anotar el gol. En ese momento Paolo apareció para agarrar el balón con las manos y terminar la jugada. Tras ese premio, Di Canio permaneció 2 temporadas más con el West Ham, hasta que en el verano del 2004, tras jugar una temporada con el Charlton, regresaba a casa para jugar de nuevo con la Lazio. Estas 2 temporadas fueron las más polémicas de toda su carrera. Su ideología fascista explotó y comenzó a hacer el saludo imperial en todas sus celebraciones. Entre ellas, la más importante es la que le hizo la Roma tras anotar el gol de la victoria, igual que hizo 16 años atrás. La agresividad de su celebración impactó a muchos hinchas, que decidieron manifestarse en contra de las ideologías de Paolo. Tras los polémicos gestos del italiano en el verano del 2007, la Lazio no tuvo más remedio que rescindir su contrato. Los ultras de las Águilas querían que renovara, pero el club recibió presiones para que se deshicieran del jugador. Tras 2 años en la capital, decidió firmar por el CSKA Roma, donde tras jugar una temporada en el 2007 y a la edad de 39 años, decidió colgar las botas. Esta ha sido la historia de Paolo Di Canio, un futbolista recordado por sus polémicas, pero futbolísticamente era una maravilla. Lamentablemente su carácter y temperamento hizo que los clubes huyeran de él, pero sin lugar a dudas, Paolo tenía fútbol para rato. Forever blowing bubble, big trouble. See you later, bye bye.